Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Bien, nuevamente a todos, ¿verdad? Muy buenas tardes, bendiciones. Qué bueno es alabar y adorar a nuestro Dios y Padre, ¿verdad? El Espíritu se satisface, se nutre cuando podemos expresar lo que el alma, el Espíritu necesita expresar. Bien, dijo el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿verdad? Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Dice el salmista: porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Es cierto esto que dice el salmista? ¿Es cierto? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Bueno es Él, bendito es Él. Agradecemos esta oportunidad, en esta generosa vida de oportunidades que tenemos semana a semana, de gozarnos, alegrarnos, adorarle, bendecirle, dejar que el Espíritu repose en su gracia, en su presencia, hacer conciencia, una profunda reflexión de lo que tenemos que hacer. Está dicho de diferentes formas que cuando el hombre olvida dar gracias, su vida declina. Oí a alguien que dijo: lo más malo en la vida es ser malagradecido. Sin duda habrá muchas expresiones similares, pero el salmista lo plasmó de esa manera, ¿verdad? Por todos los beneficios. Sabemos que hoy, domingo, quizás llamado también domingo de resurrección, ¿verdad?, pone fin a esta semana, Semana Mayor, Semana Santa, o como se le quiera llamar, un justo tiempo y reconocimiento para la obra del Señor Jesucristo. Su cumpleaños se celebra en todo el orbe. En la fecha de su muerte se proyecta la silueta de la cruz en el horizonte de las naciones. ¿Quién es? Un eminente predicador así inició con esa pregunta. De hecho, la pregunta fue hecha por el mismo Maestro hace 2000 años, cuando dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchó varias respuestas sin hacer comentarios, pero pronunció su bendición sobre la respuesta de Pedro, inspirada de lo alto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para muchos la pregunta sigue en pie y procuran responderla. La Biblia lo llama el Hijo de Dios. Hijo de Dios, porque procede de Dios, es el enviado de Dios, es nacido de Dios. También lo llama el Hijo del Hombre, porque asumió la naturaleza humana con todas sus fragilidades. También se le llama Hijo de David, porque descendió de la línea genealógica de David. La palabra o el verbo se le llama porque es la expresión de Dios, la expresión del Dios mismo. La palabra, el verbo, se hizo carne. Y todo lo que Dios había dicho, ha dicho y tiene que decir al hombre, se lo ha dicho por medio de la palabra del verbo de Jesucristo. La palabra, la Biblia lo llama Señor, es decir, amo, dueño. Señor, amo, dueño, porque es el que ha ganado el derecho
se ha ganado el derecho por ser el redentor del hombre, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, porque perdona, absuelve, justifica, salva. Y Cristo, la forma griega de Mesías, la forma hebrea que significa el ungido, facultado, capacitado para traer luz, vida y salvación a Israel y a las naciones. ¿Sí? ¿Quién es? La Biblia lo llama así. Fue profeta, sacerdote y rey. Profeta porque predicó la salvación, anunció el reino y predijo el futuro. Sacerdote porque representó al hombre, fue él mismo la ofrenda y es el que bendice a su pueblo, ya que tales eran las funciones de un sacerdote. Profeta, sacerdote y rey. En nuestro pasado, rey, él por su deidad. Rey en el presente de aquellos que voluntariamente se hacen sus súbditos. En el presente de quienes le abren su vida, su mente, su alma, su ser, y le dicen: gobierna tú, Señor, sé tú el amo, el rey, señorea en mi vida, te cedo el trono de mi vida. Quiero dejar de ser yo y que tú seas el Señor, el amo, el rey. El rey, pasado, presente y futuro. El carácter real se validará en el futuro por su exaltación y por su misma deidad. Él, profeta, sacerdote y rey. Su obra, predicar el reino de Dios que ha llegado a los hombres y al que se entra por medio del arrepentimiento y la fe en Él. Su obra, predicar la salvación, enseñar las grandes verdades, precepto sobre precepto, enseñar, discipular. Su obra, discipular. No era su interés hacer simpatizantes meramente. No era su objetivo formar seguidores, y mucho menos sin compromiso. No era su meta solo tener un conglomerado, solo tener muchos adeptos. No era esa su meta, su propósito ni su objetivo. Siempre lo ha sido el de que sus seguidores seamos sus discípulos. Su obra, enseñar, ¿sí? Discipular, sanar enfermos. Basta releer los evangelios y ver en qué ocupó su tiempo el Señor. Predicar, enseñar, sanar. Se pierde la cuenta, no hay cuenta de cuántos sanó el Señor. Una realidad vigente, un poder actual. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su espíritu sigue ministrando. Sanar, liberar a los cautivos, liberar a los posesos. Su obra, liberar. Cuánta necesidad había en su tiempo, cuánta necesidad había de cuánta gente con grados de opresión, de posesión, de problemas espirituales,
Y el Señor anduvo haciendo muchos bienes y sanando y liberando a los oprimidos del diablo, dice la Escritura. Liberar, su obra. Liberar cautivos, su obra. Servir, su obra del Señor, servir. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Por muchos. Su obra, servir, su obra, toda en sumo, se puede decir obedecer. Obedecer lo necesario, obedecer la ley, obedecer la voluntad suprema del Padre, obedecer. El primer Adán desobedeció, cayó, trajo calamidad a la humanidad. El segundo Adán, Jesucristo, obedeció, resistió los embates de la tentación de Satanás, del pecado, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre Satanás, triunfó sobre la muerte. La muerte no lo pudo detener, no lo pudo retener. La muerte. Obedecer. Y esa obediencia, según escribe Pablo, el apóstol, a los Filipenses capítulo 2 versos 6 al 8 y 9 al 11, cómo se despojó de su realeza, de su deidad. No se aferró a la divinidad, sino que tomando forma de siervo, se hizo hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Deuteronomio se lee: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Una muerte ignominiosa, una muerte escarnecedora. La obediencia, es cierto, cuesta. La obediencia, es cierto, tiene un alto precio. La obediencia, es cierto, no se puede desligar tantas veces de lo difícil, amargo o doloroso. La obediencia tantas veces es inseparable de lo no fácil. El hombre argumenta, el hombre siempre va a argumentar: es que quiero, siento, necesito. Y se preguntará: ¿es la necesidad lo que justifica su actuar? Pero el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tuvo necesidad, pero no dejó que la necesidad lo llevara a hacer su voluntad. No solo de pan vivirá el hombre. El hombre tiene necesidades, pero hay una palabra grande, poderosa, suficiente en lo alto, que puede ayudar, fortalecer y suplir para lo que el hombre necesita. ¿Lo cree? La obra del Señor. Obediencia hasta la muerte. Una muerte expiatoria. El descenso al Hades, al paraíso o seno de Abraham, para ser seguida por la resurrección, ascensión, exaltación y finalmente su manifestación o segundo advenimiento. ¿Quién es? Jesús. Jesús. La diferencia entre Jesucristo y los iluminados, sabios, maestros, moralistas, los profetas, los apóstoles, la diferencia entre Jesús y todos es la resurrección. Por más iluminados
y sabios y entendidos y morales, etcétera, que la humanidad ha visto nacer y trascender, el único que ha trascendido la muerte es Jesucristo. Por eso es que la resurrección de Jesucristo es el milagro por excelencia del cristianismo. El budismo no puede decir Buda, Siddhartha Gautama resucitó. Y otros grupos, otros personajes, otros profetas. Es cierto que con el tiempo les han adjudicado algunos personajes religiosos, ya sea atributos, milagros, ascensiones o quizás resurrección. Pero históricamente, universalmente, teológicamente, espiritualmente, hay un hecho contundente. Quizás algunos podrían empezar a abrazar la idea, vamos a decir y a proclamar que nuestro líder religioso también resucitó. Pero ya es tarde. Ya es tarde. Repito, la resurrección de Jesucristo es el milagro por excelencia del cristianismo. La resurrección. Sin la resurrección, ¿qué sería Jesús de Nazaret? Un maestro más. Pero por la resurrección, Jesús de Nazaret es el Señor, el amo, el Rey. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Sin la resurrección, pero por la resurrección, eso es un parteaguas. Y toda la vida ha habido y habrá gente depositando su confianza en objetos, personas, sistemas o ideologías. Pero en esta hora tenemos esta oportunidad de reconocer, agradecer y hacer valer los beneficios de la resurrección. El hecho de la resurrección, entre otras cosas, significa que Jesús es lo que afirmó ser. Con la resurrección validó sus palabras. El sumo sacerdote lo hizo jurar, le tomó el más elevado juramento cuando lo confrontó y le dijo: dinos, ¿eres tú el Hijo del Santo, del Bendito? Y él dijo: lo soy. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras en señal de duelo supremo, de blasfemia al nombre santo, y ese acto desprendía de su ser la sentencia de muerte. Pero el Señor no negó, lo dijo: lo soy. No un hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Santo, del Bendito, del Eterno. La resurrección verifica que su muerte fue expiatoria, que en su muerte hay perdón de pecados. No oramos diciendo: Padre, perdóname en el nombre y por la sangre de Pablo, por la sangre de Esteban, que fueron mártires reconocidos del cristianismo. No oramos de esa manera, aunque fueron obviamente lo que fueron. Ni en el nombre de Moisés, sino en el nombre y por la sangre de Jesús de Nazaret, una muerte expiatoria. La resurrección también valida que hay seguridad de inmortalidad. Muchos han sido los esfuerzos por negar
la realidad de la postexistencia humana. Pero el Señor valida esa realidad, ¿sí? También que hay certeza de un juicio futuro. Juicio es separación, una separación futura, donde cada quien irá al lugar que cada quien determina. En tono irónico, muchos dicen: yo no creo que un Dios bueno mande a alguien al infierno. Y efectivamente, Dios es bueno y a nadie condena, porque el hombre se condena solo. Dios siempre ha respetado, respeta y respetará las decisiones, la libre voluntad que cada quien ejerce. Todos estos hechos, estas verdades en conjunto hablan. Hay unas palabras que hacen eco en Mateo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. En un sentido, el mensaje de la resurrección es este. La voz de este ángel retumba y hace eco: vengan y vean que no está aquí. Vayan y digan que ha resucitado. Vengan y vean, vayan y digan que ha resucitado. Estas palabras, repito, cuando las leemos, deben ser como un eco. Sobre estas palabras vamos a reflexionar, ecos de la resurrección. ¿Qué palabras trascienden en el tiempo? ¿Qué palabras llegan a nosotros? ¿Qué palabras deben estar vivas? ¿Qué palabras deben centrarnos, ubicarnos? ¿Qué palabras deben ser nuestra directriz? ¿Qué palabras deben ser las que nos alimentan, orientan, ayudan? Aquí hay palabras con eco desde lo que dijeron los ángeles. ¿Cuántos sucesos se dieron? Según Marcos, la resurrección le enfoca como un milagro inesperado. Las mujeres habían olvidado la promesa de la resurrección, y en mucho fue eso, un milagro inesperado, un mensaje increíble contra la incredulidad de cuántos discípulos. Como literalmente se oye decir: es que no lo puedo creer. Es increíble, efectivamente. ¿Sí? Un mensaje increíble y un mandato ilimitado, sin límites. Llevar el evangelio
llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Ecos de la resurrección. En ninguna parte los rayos de la luz divina brillan con tanta gloria como sobre el mensaje de la resurrección. Debe sentirse la fuerza cuando se lee. Debe observarse la luz cuando leemos este mensaje de la resurrección. Es la base del cristianismo. Lo establece Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, vano sería todo. Es inimitable el hecho, es incontrovertible, no se puede debatir, es incomparable. Nadie ha vivido algo semejante y del todo indispensable para la fe de cada creyente. Entenderlo, absorberlo, fundamentarse. Una guardia confundida y perpleja. Una guardia romana que tuvo que ser sobornada con mucho dinero para decir: se robaron el cuerpo, no resucitó. Una tumba prestada y santificada por la vivificación de lo alto. Un poderoso evangelio de gracia proclamado en la tumba vacía. Todo esto hace eco, tiene que hacer eco. Todo esto, y además, la resurrección la tenemos que entender como una predicción señalada, ¿sí? Una predicción señalada. ¿Por qué? Estaba profetizada por los antiguos, ¿sí? En Lucas 24:25, Jesús el Señor habló: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sí? Una predicción señalada porque estaba profetizada por los antiguos. Los profetas ya lo habían declarado y estaba prefigurada por Jonás. Prefigurada por Jonás. En Mateo 12:40 leemos: porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Una predicción señalada. También una evidencia positiva. Una evidencia positiva. La tumba vacía. Juan 20:8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Sí? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué hizo? Y creyó. Una evidencia positiva, la tumba vacía. Y las siguientes cristofanías, ¿sí? Apariciones o manifestaciones del Cristo. Lo que significa cristofanía. En Hechos 1:3 dice: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sí? Del reino de Dios. Una evidencia positiva. Ahí están los textos, ahí está el registro, ahí está la experiencia, ahí está la palabra. Tiene que hacer eco, tiene que seguirse oyendo, tiene que seguir produciendo su efecto. Un poder sin igual. Un poder sin igual. ¿Por qué? Porque es un poder para rendir su vida, así como recuperar su vida. Juan 18 habla de estos dos aspectos. Yo pongo mi vida
nadie me la quita, dijo el Señor, y tengo poder para volver a tomarla. ¿Sí? Y tengo poder para volver a tomarla. Yo pongo mi vida, Juan 18 lo registra, un poder sin igual, una premisa perfecta, ¿sí? Una premisa o verdad perfecta para la validez de la fe, para la validez de la fe, ya que en 1 de Corintios escribe Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire cómo lo enfoca, cómo lo plantea, cómo lo interpreta el apóstol, cómo lo presenta. Por eso es una premisa, una verdad perfecta. ¿Sí? Repito el texto, léalo conmigo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué más es una premisa perfecta? Para la interpretación del hecho, para la interpretación del hecho. También en 1 Corintios 15:14 leemos: si Cristo no resucitó, dice el apóstol, vana es nuestra predicación. En el 15:14, en el 15:14 y en el 15:17, ¿sí? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Dice un escritor: si todo esto es fallo, la gente lleva 2000 años predicando un error. Estamos hablando de una premisa perfecta o verdadera. También la resurrección viene a ser esto, una provisión con propósito. Con propósito. ¿Cuál propósito? Justificar al pecador, ¿sí? Y vivificar al creyente. Justificar al pecador, dice Romanos 4:25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Digno de leerse, ¿verdad? De repetirse: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una provisión con propósito: justificar al pecador, pero también vivificar al creyente. Juan 14:19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, dijo el Señor. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Eso para qué sirve? Para vivificar al creyente. Esas palabras tienen que hacer eco, tienen que seguir resonando, se tienen que seguir recordando, se tienen que seguir recuperando, rescatando, creyendo, abrazando, fortaleciendo, para que la vida no sucumba, para que no caiga, no se hunda, no compre mentiras, no se condene, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ecos de la resurrección, palabras que tienen que seguir escuchándose. La imposibilidad de una negación, ¿sí? La imposibilidad de una negación. Es imposible negar. ¿Qué cosa? La prueba es irrefutable. La prueba de la resurrección es irrefutable. En Hechos 24:13, desde el versículo 11, Pablo presenta su defensa ante un grupo de ancianos del pueblo de Israel. El sumo sacerdote, ¿sí?,
Lo estaban acusando. Llevaron a un orador de nombre Tértulo y ante el gobernador Félix, ¿verdad?, acusan a Pablo de ser una plaga, levantar sediciones, ser el cabecilla de la secta de los nazarenos, haber profanado el templo, etcétera. Lo están acusando. Cuando se le concede la palabra a Pablo, se expresa ante Félix y del versículo 11 al 13 le expresa: apenas hace unos días que subí a Jerusalén a adorar y a dar cumplimiento a la ley de los profetas. No he cometido alboroto, agravio ni delito alguno. En el verso 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. La prueba es irrefutable. Se me acusa de sedición cuando solo predico lo que los profetas han dicho del Mesías, que resucitaría de entre los muertos. La prueba es irrefutable y la esperanza es innegable. La esperanza es innegable. En 1 Corintios 15:20 dice el apóstol: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí? La esperanza es innegable. Si Él lo hizo, hay una esperanza absoluta para los suyos. Si Él lo hizo, significa esperanza total. También es un principio portentoso. Un principio portentoso. ¿Por qué? Si es un principio, el fruto del grano. El fruto del grano. Juan 12:24 dice: de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo se queda ahí en la vaina, pero si cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que pierde su vida para vida eterna la ganará. Un principio portentoso, el fruto del grano. El Señor hizo lo que tenía que hacer: sacrificio, muerte, resurrección, y el fruto ha sido abundante. Es muy claro lo que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Semana pasada señalaba esto, sobre esto, la muerte del yo, del egoísmo, es indispensable. Un fruto portentoso, el fruto del grano, y también el cambio de el cuerpo. El cambio de el cuerpo. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el 15:37: y lo que siembras, ¿sí?, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. ¿Sí? El cambio del cuerpo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Verdadera vida. Verdadera vida. Algo diferente, puro, esencial, trascendente, espiritual, inmortal. El cambio. ¿Sí? Un principio portentoso, la resurrección. También una propiciación
probada. ¿Sí? Una propiciación probada. Es decir, resucitado por el Padre y devuelto a los cielos. Resucitado por el Padre. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Resucitado por el Padre. Repito, Romanos 1:4 lo que dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Resucitado por el Padre. ¿Y qué más? Devuelto a los cielos. Devuelto a los cielos. Lucas 24:51 dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y aconteció, léalo conmigo, que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Sí? Fue devuelto a los cielos. Una propiciación probada. Propiciación. Muy seguro del latín prope, acercar. Dios ha favorecido al hombre para que éste se acerque a su Dios nuevamente por medio de la obra de Jesucristo y de la resurrección del Santo, para favorecer, dar vida y victoria al hombre. La seguridad del penitente. ¿Sí? La seguridad del penitente. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Primero, recibido en el cielo por el Salvador resucitado. ¿Sí? Que el penitente debe tener la seguridad que va a ser recibido en el cielo por el Salvador resucitado. En Juan 6:37 leemos: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Otra vez dígalo conmigo, por favor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Sí? Esta es la seguridad del penitente, que ha de ser recibido en el cielo por el Salvador resucitado. ¿Sí? ¿Qué más? Significa que es resucitado, el penitente ha de ser resucitado en semejanza a Cristo. Resucitado en semejanza a Cristo. En su primera epístola, el apóstol Juan escribe: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, repito, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. ¿Sí? Esto es la seguridad del penitente. Estoy hablando de un conjunto de verdades, de un conjunto de significados, de un conjunto de palabras, ¿sí? De verdades que al leer las Escrituras, al entenderlo, son palabras que tienen que hacer eco de la resurrección. Todo lo que la resurrección es en realidad, es la vida diaria con su trajín, ¿verdad? Nos absorbe, nos enajena. Por eso es tan importante tomarnos tiempos especiales y concentrarnos del todo
y recordar. Mucho corremos, hay presión del trabajo, deudas, compromisos, sobran problemas, pero reubiquémonos. Todo esto es pasajero. Cuando recordamos, ¿verdad?, valoramos, ¿sí?, la obra del Señor es un gran aliciente. Él obedeció a lo sumo, tuvo que ser crucificado, morir, pero también fue resucitado. La victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Pagó la pena de la ley del hombre, no la exigencia de Dios, la pena de la ley. La ley impone penas y alguien tiene que pagar. Pagó, ¿sí? El Señor probó la desgracia del hombre, el sufrimiento del hombre, la soledad del hombre, la sentencia de la ley sobre el hombre, la muerte del hombre. Murió como pecador, no pecador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Resucitó, no está aquí, ha resucitado. Las palabras en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, leemos de esta manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que me hablaba, que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Repito el verso 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último,
Hoy lo entendemos como el eterno, ¿verdad? El eterno. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El poder absoluto. La descripción del verbo. Una descripción poderosa, portentosa, gloriosa. Una descripción que son un conjunto de atributos, porque el verbo retorna al seno de la deidad. Ya cumplió el carácter de Isaías 53, el siervo sufriente. El cordero ya fue inmolado. A partir de la resurrección, reasume el carácter del león de la tribu de Judá. El siervo, el rey, amo, señor. A partir de la resurrección, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En un lenguaje que nosotros entendemos, en palabras sencillas y claramente humanas, porque Él no vive, Él existe, es el eterno ser de existencia propia que se revela a sus criaturas, que no se aísla, sino que desciende, salva, rescata, redime y entra en la historia del hombre y desciende en lo antiguo, en lo alto del Horeb, y dio sus leyes, y desciende en el Calvario y dio su vida, y desciende en lo alto del Pentecostés y dio su espíritu. Y todo esto tiene que hacer eco. Lo reconocemos, lo agradecemos y lo tenemos que hacer valer. ¿Sí? Todos estos principios de la resurrección, ecos, ¿sí?, de la resurrección. Dije, una predicción señalada, una evidencia positiva, un poder sin igual, una premisa perfecta, una provisión con propósito, la imposibilidad de una negación, un principio portentoso, una propiciación probada y la seguridad del penitente, la seguridad para el pecador que se arrepiente. Hay toda la seguridad. Ante esto, ante este hecho, evento, el parteaguas de la humanidad, la resurrección, ante la resurrección, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos, debemos, tenemos que hacer? Sino solo decirle: gracias, Señor, gracias. La humanidad necesitaba un Salvador. Yo necesitaba un Salvador, alguien que perdonara todos mis pecados y me librara de ir a condenación eterna, cambiar mi rumbo a vida eterna. Y eso tuvo un precio, el precio de la obediencia por mi desobediencia. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho, lo hiciste. Es el mismo Jesús que dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué nos queda? Sino solo decir: gracias. Ayúdame, Señor, a comprender la trascendencia y poder, beneficios de la resurrección. Si no fuera así, vana sería la vida en toda su extensión. Mas, porque resucitaste, gracias, Señor, hay seguridad, hay poder, hay perdón, hay paz, hay salvación y hay vida eterna para mí. Te lo agradezco, Señor, ahora y siempre. Bueno eres, grande eres,
bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. Y quieres darle gracias con una ofrenda de palmas. Te invito a que le demos gracias. Cierras tus ojos un momento, y haces una oración conmigo, dándole gracias, diciéndole: Padre bueno, bendito, gracias por toda la expresión de amor manifestada en Jesucristo. Señor Jesucristo, gracias por la resurrección. Hago un alto en mi vida en este momento. Hago un alto, Señor, para valorar todo lo terreno, lo humano y lo espiritual y eterno que tú me ofreces. Señor, ayúdame para que con toda mi vida, con todo lo que tengo, lo que soy y hago, te dé gracias y glorifique tu nombre. Y todo lo que hay en esta vida me sirva para glorificar tu nombre. Perdona, Señor, por favor, te suplico, todo egoísmo, extravío, olvido de tu obra, obediencia, muerte, resurrección. Pero en esta hora lo retomo, lo agradezco, lo valoro, lo abrazo, Señor Jesucristo, y solo puedo decirte gracias. Gracias, tú eres el que perdona, tú eres el que salva, tú eres el que rescata, tú eres el que sacias de bien, tú eres el que nos corona de favores y misericordias por tu obra perfecta y gloriosa. Gracias por la muerte, gracias por la resurrección. Gracias, Señor. Puedo vivir en paz, puedo vivir en tu gracia. Tengo seguridad. ¿A dónde voy, Señor? Gracias. Tú has preparado lugar y morada para nosotros. Gracias, Señor. Que tu palabra siempre haga eco desde lo más profundo de mi mente, de mi espíritu y en todo mi ser. Y que en medio de toda situación difícil, bendito Señor, las verdades eternas me sirvan, ayuden, sanen y motiven para ir adelante cada día. Mi ciudadanía está en los cielos. Gracias, Señor, por la resurrección y por todo lo que has ganado para mí, para nosotros, tus hijos, tu pueblo. Muchas gracias, ahora y siempre, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.